Muy buenas tardes y reciban ustedes la más cordial bienvenida desde la sede central del Colegio de Médicos de Zaragoza. Hoy vamos a celebrar la última sesión del foro correspondiente al año 2023. Se trata de la historia clínica y documentación médica al hilo de el nuevo Código de Deontología Médica publicado en el año 2022, aunque el conocimiento público ha sido en este mismo año del 2023. Los ponentes serán el señor Carlos Lapeña, asesor jurídico del colegio, el doctor Julián Mozota del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y el moderador, el doctor Aliaga, secretario de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Zaragoza, que será quien nos presentará a los ponentes. Previamente a todo ello, pues el profesor don Pedro Cía nos hará una breve introducción del asunto a tratar en la tarde de hoy. Pues, profesor Cía, cuando quiera, y luego el doctor Aliaga nos presentará a los ponentes. Muchas gracias, doctor La Figuera. Encantado de participar en esta sesión, en este tema tan importante, tan atractivo para todos los profesionales como es el de la historia clínica. Hoy se habla mucho de la personalización de la medicina y de la precisión. Y realmente quizá no estamos conscientes de que el paso básico, primordial para la personalización está en la historia clínica. Claro, la historia clínica comprende un conjunto de documentos muy amplio de anamnesis, de exploración, de pruebas complementarias, informes, etcétera, pero ese punto de partida muchas veces que es la anamnesis es un diálogo que el paciente pone en marcha y en el cual nos va desvelando facetas de su persona, de sus inquietudes, de sus anhelos, de sus temores y expectativas, pero no solo de presente, también de los antecedentes tan importantes en la elaboración de cualquier historia y también de su proyecto hacia el futuro. Bueno, pues todo ese desvelamiento de la personalidad del paciente va quedando ahí en la historia clínica. Exige esto, naturalmente, pues una exquisita observación del secreto profesional, que es otro tema de otro momento en este foro también, y lo ha sido ya discutido en alguna ocasión. Y el médico sobre esta situación y sobre esta actitud va realizando una labor cada vez más de precisión, con preguntas inteligentes extraídas del saber médico, va perfilando los aspectos de la enfermedad o de la dolencia que padece ese paciente y en la cual pues concretará la calidad, la intensidad, la localización, la irradiación, la evolución en el tiempo de la dolencia que le aqueja al paciente. Con esto, claro, se va creando un inicio ya de una relación médico-paciente tan importante en todo el quehacer médico. Y esa relación médico-paciente es la que va llevando por el camino de la persistencia y de la decisión conjunta entre médico y paciente sobre los estudios complementarios y sobre los tratamientos a realizar, pues va creando, como digo, una situación que ya en el siglo IV a.C. la identificó Platón como la amistad médica o amistad del médico y el paciente por motivo de la enfermedad. Algo que luego, en tiempos recientes, la Inentralgo pues, lo ha validado como un componente importante en nuestra relación médico-paciente. Todo eso va quedando recogido, plasmado a lo largo de la historia clínica. La historia clínica, como digo, es la raíz primordial de todo nuestro quehacer. Por eso, en todas estas orientaciones tan actuales, tan de futuro, Aufrey decía en un trabajo hace poco que la medicina de las 4 Ps, de la precisión, predicción, participación, personalización del quehacer médico es la aspiración futura de la medicina. Y es verdad, y toda la tecnología moderna nos va centrando cada vez más y desmenuzando cada vez más en esa precisión, pero es siempre
sobre esa base del diálogo que va recogiendo la historia clínica entre médico y paciente, centrado siempre en el paciente como motivo de atención de todos los sistemas protectores que tenemos para sus dolencias y para sus problemas de salud, etc. Por eso es importante el tema de hoy, por eso es atractivo el tema de hoy, porque estamos yendo a la raíz de nuestro propio quehacer clínico. Claro, hemos echado mano, pues ya lo hablará el doctor Aliaga, de dos profesionales extraordinarios, el señor La Peña, abogado y tan jurista experto en problemas de colegios de médicos y del quehacer médico, que nos puede ilustrar muchísimo, y el doctor Julián Mozota, coordinador de calidad en el Hospital Clínico, donde está haciendo una labor excelente para los problemas que sin duda plantea todo este quehacer, que queremos que quede bien hecho. Pero le dejo la palabra al doctor Aliaga, que es quien debe presentar a los ponentes. Muchas gracias. Gracias, doctor Cía. Gracias a los ponentes, al señor La Peña, al doctor Mozota, por su presencia hoy aquí. Y comenzará la exposición el señor La Peña, que es licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza, actualmente abogado en ejercicio, es asesor jurídico del Colegio de Médicos y su comisión deontológica desde hace más de 30 años, asesor jurídico también del Consejo de Colegios de Médicos de Aragón y de su comisión de deontología, y experto en materia de colegios profesionales y responsabilidad civil. Por su parte, el doctor Mozota es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía en la Facultad de Zaragoza, adjunto de urgencias en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa desde hace más de 30 años, coordinador de calidad del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza desde hace más de 10 años, profesor asociado médico de la Facultad de Medicina de Zaragoza durante más de 20 años y tutor MIR de Medicina Familiar y Comunitaria durante más de 20 años. Así que gracias por vuestra presencia hoy aquí y cedo la palabra al señor La Peña, que comenzará con la exposición. Buenas tardes y muchas gracias a quienes organizan este ya veterano foro, que creo que lleva 10 años, ¿no? 10 años. Y una vez más, pues me siento muy honrado con poder estar aquí y comunicar a todo el mundo algo de mis conocimientos en el mundo jurídico y respecto al quehacer de los médicos. El tema este de la historia clínica, pues es un tema muy importante, porque sobre todo cuando se ve desde el punto de vista de la exigencia luego de la responsabilidad, si sucede algún evento indeseable a lo largo de la atención de un paciente, se da uno cuenta de la real trascendencia que tiene la historia clínica, que esté bien confeccionada y que haga referencia a todo lo que es esencial para la atención del paciente. Voy a hacer una exposición lo más breve posible, con objeto de que entre los dos no consumamos tanto tiempo como para que quede muy excesivamente reducido el periodo de posibles preguntas, porque creo que eso es algo que enriquece mucho luego. Por lo tanto, es un tema del que se podría hablar mucho tiempo, pero voy a intentar dar los criterios fundamentales sin perjuicio de, lógicamente, remitir al que tenga alguna duda a la lectura de los textos que regulan de modo bastante abundante y exhaustivo la historia clínica. Por eso, en el primer lugar, ven ustedes ahí las fuentes legales de conocimiento de la regulación. La primera, he puesto la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, una ley pues, que ha cumplido ya los 20 años y que pertenece a ese reducido pero importantísimo grupo de leyes que vieron la luz al comienzo del siglo y además de un modo que hoy día casi resulta insólito, que fue por unanimidad. O sea, ya pensar hoy día que salga una ley por unanimidad es extraño, pero estas lo fueron. Bien, esa ley es una ley básica, por eso va en primer lugar. La propia ley dice que tiene el carácter de básica fundada en dos puntos del artículo 149 de la Constitución española. ¿Qué significa eso? Pues que al ser básica, ninguna autonomía puede legislar en contra de lo que ahí viene. Pero sí que es verdad que la ley concede a las autonomías la posibilidad, el campo de desarrollar en lo necesario la ley para que se ponga en práctica. Motivo por el cual otra de las leyes que forman parte del ordenamiento jurídico español,
que cito allí en segundo lugar es la Ley de Salud de Aragón, pero siempre haciendo referencia, lo que regula, lo regula en sintonía con la ley estatal, por lo tanto no hay ningún problema de choque, digamos, legislativo, pero en todo caso sí que hay que reconocer que la que tiene el carácter básico es la estatal. Y en tercer lugar, el Código de Deontología Médica. Lo pongo en tercer lugar no porque no fuera mi interés ponerlo en primer lugar, y más en sede de esta audiencia, ¿no?, sino porque realmente dentro de la pirámide normativa de un Estado de Derecho es el lugar que le corresponde. Un código que es una auténtica norma jurídica, a veces eso se discutía, eso ya quedó claro por parte de los tribunales, que los preceptos del código son auténticas normas legales y no meras reglas de conducta, aun cuando, como muy bien he oído yo decir en este mismo foro al profesor Cía, constituyen también una especie de guía de comportamiento. Pero una guía de comportamiento que es bueno seguir por la convicción de que así se actúa correctamente, pero es una guía de comportamiento que al mismo tiempo posibilita la imposición de sanciones al que no se ajuste en el ejercicio profesional a sus dictados. Y junto a esto añado como otras fuentes tres preceptos que también vienen a incidir mucho en la materia. Los dos primeros son los relativos a la que se llama en términos generales protección de datos personales, que están constituidos en este momento por el Reglamento de la Unión Europea del año 2016 y por la Ley Orgánica 3/2018 del Estado español, por la que se vino a transponer ese decreto a adaptar a la normativa interna. Pero, a diferencia de las directivas, el reglamento es directamente aplicable. O sea, no hubo que esperar a que se dictara la ley para que fueran de aplicación los preceptos del reglamento. Bien es verdad que, aunque ustedes vean allí, 2016 tuvo una, de lo que los juristas llamamos vacatio legis, es decir, un periodo desde que se publicó hasta que entró en vigor de 2 años. Por lo tanto, fue en 2018 cuando empezó a aplicarse efectivamente el reglamento. Y finalmente no me puedo resistir, aun cuando ya hubo una sesión específica del foro dedicada a ello, a alertar una vez más sobre el terrible problema de los accesos indebidos a las historias clínicas, y aquí la fuente normativa la constituye nada más ni nada menos que el Código Penal. La definición de qué es la historia clínica pues viene en la Ley 41/2002 como conjunto de documentos relativos a los procesos asistenciales de cada paciente con identificación de los médicos y demás profesionales que han intervenido en ellos. ¿Qué debe recoger? Pues la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Y la ley también nos dice cuál es la finalidad, que son dos cosas distintas. Tiene como fin principal facilitar la asistencia sanitaria. Bien, ¿qué vemos aquí? Que esta ley, como todas, y siempre que me toca hablar de derecho, tengo que hacer una alusión a lo que en derecho se llaman los conceptos jurídicos indeterminados. Es una técnica que cada vez se impone más en la legislación, muy utilizada tradicionalmente en el derecho anglosajón, menos en el continental europeo, pero que como consecuencia de la unión y de la asunción de alguna manera del derecho anglosajón, pues se va colando cada vez más. Lo ven ustedes, dice que se considere trascendental. Bueno, ese es un juicio de valor que el que escribe la historia clínica tiene que hacer en cada momento sobre lo que considera trascendental, porque luego, a posteriori, sí que se podrá saber si algo que se omitió tuvo o no luego el carácter de trascendental, porque estas cosas se juzgan cuando ya han pasado, y cuando ha pasado es facilísimo mañana decir si hoy ha llovido o no. Es de una sencillez pasmosa, aunque la predicción previa todos sepamos que es complicada por ser el tiempo un sistema caótico. Bueno, en el artículo 15 de la propia ley se enumeran todas las cuestiones que necesariamente debe incluir la historia clínica. Y lo hace además separando a aquellas que deben incluirse
si se está hospitalizado y aquellas que cuando no hay una hospitalización no son necesarias. Yo, por no alargar ese tema indebidamente, no los voy a recitar ni examinar una por una, porque además creo que debo partir de la base de que todos los que en este momento me escuchan en algún momento se habrán enterado o habrán leído qué es lo que tiene que tener la historia clínica. Bien, también el Código Deontológico, empezamos ya aquí a hacer mención a ello, en su artículo 14.1, dice que los actos médicos deben quedar registrados en la historia clínica con la finalidad de facilitar la mejor calidad y continuidad y seguridad del paciente. Continuidad se entiende asistencial. Vemos que no difiere el código en absoluto de lo que dice la ley general. Tampoco el código del 22 supone grandes modificaciones en el apartado de la historia clínica. Aproximadamente sigue los mismos criterios, con una distribución un poco distinta, pero los mismos criterios que el código anterior. El uso de la historia clínica, garantizar la asistencia adecuada al paciente. Por ello, los profesionales asistenciales que realizan el diagnóstico y tratamiento son los que pueden acceder a ella. También puede accederse, porque la ley lo que hace es, una vez que ha regulado la historia clínica, se despreocupa de algo que al principio se discutió mucho, de quién es la historia clínica. Y diríamos que la ley ha obviado eso, porque la ley parte de que los datos, eso es evidente, son de los pacientes, porque los datos hay un auténtico habeas data, esto ya lo dejó muy claro el Tribunal Constitucional desde una célebre sentencia, nada menos que del año 2000, la 292, si no recuerdo mal, que mucha gente todavía no ha interiorizado lo que significa eso, pero habla de un auténtico habeas data. Por lo tanto, la ley lo que hace es decir, la historia ahí está, ¿y qué regulo? Regulo quién puede acceder y regulo quién la tiene que conservar, porque evidentemente la titularidad de los datos siempre va a ser, son datos personales de la persona a la que afectan, en este caso el paciente. Y dice, ¿quiénes pueden usar? Pues la pueden usar aquellos profesionales sanitarios para garantizar la asistencia adecuada. Está conectada, el acceso está conectado siempre a la necesidad asistencial del paciente. Si no hay necesidad asistencial, decae el derecho de acceder a la historia. También puede accederse con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, amparados en la Ley General de Sanidad, para la prevención de riesgo grave para la salud de la población, como la Ley de Salud Pública, por parte del personal de administración y gestión de centros sanitarios, obligados obviamente al más estricto deber de secreto, y por personal sanitario en funciones de inspección, evaluación y planificación, que están asimismo obligados al más estricto secreto. Conservación. Hemos dicho que la ley regula quién puede acceder y ahora quién la tiene que conservar. Corresponde a los centros sanitarios en condiciones que garanticen el correcto mantenimiento y seguridad. Dice, la gestión por los centros con pacientes hospitalizados se realizará a través de la unidad de admisión y documentación clínica. Sobre luego el doctor Mozota nos hablará. En el caso de profesionales de manera individual, son ellos mismos los responsables. Bien, aquí cuando habla de centros sanitarios no podemos olvidar que para la legislación de centros sanitarios, la estatal un decreto 2003, la autonómica un decreto de 2004, recientemente modificado por una orden de julio de este mismo año, cualquier consulta médica es un centro sanitario a los efectos legales. Sí que hace luego la precisión de lo que son consultas particulares o centros hospitalarios, pero aunque no lo hiciera, todos son centros sanitarios, por lo tanto, en todos ellos recae la obligación. Plazo. Ojo, sobre esto siempre hay también mucha duda y mucha pregunta, porque todo el mundo, cuando ha leído la ley, se ha quedado con el plazo de 5 años. Pero no es eso lo que dice la ley. La ley dice, lo primero de todo, durante el tiempo adecuado a cada caso. Concepto jurídico indeterminado. No hay una regla fija.
Se supone, como es toda la normativa que nos acompaña ahora, incluso la Ley de Protección de Datos cambió absolutamente las versiones anteriores, la Ley del 99, a lo que es el reglamento, porque se dice, oiga, usted haga lo que quiera, pero luego lo tendrá que justificar. Ese lo que quiera, evidentemente, tiene que ser un que quiera siempre razonado. No lo haga mecánicamente, reflexione sobre qué tiempo es el adecuado según el proceso que presenta el paciente. Y dice, y como mínimo 5 años. O sea, usted no puede pensar que va a necesitar menos de 5 años, pero puede pensar que su dolencia requiere un seguimiento que haga necesaria esa historia transcurridos 5, 10, 15, no lo dice la ley. En la práctica nunca yo he tenido un problema en el que se discutiera si la historia había sido conservada o no lo suficiente. Pero como saben ustedes que dice Murphy, en la ya célebre ley de Murphy, ahora muy anticuada, en un sistema complejo todo lo que puede pasar, pasa. Por lo tanto, a alguien en algún momento le pasará, que le exigirán una responsabilidad superior a los 5 años. Y si entonces dicen, no, es que son 5 años. No, es el tiempo adecuado para cada caso. Y nunca menos de 5 años. Se reconoce el derecho de acceso también a los pacientes, lógicamente, que puede no solo acceder, sino obtener copia de todos los datos que figuran en ella. Este derecho se puede ejecutar por medio de una representación acreditada. El paciente puede otorgar poderes o cualquier otro tipo de representación válida en derecho a alguien para que lo pida en su nombre. Esto sí que pasa en la práctica, porque hay veces que un paciente que quiere hacer una reclamación se lo encarga un abogado y el abogado pide los datos al médico. El médico consulta y le decimos, bueno, el abogado los podrá obtener siempre y cuando acredite por medio de un poder notarial que está facultado para eso. Si no, no. Vale. Límites. El derecho de terceras personas a la confidencialidad de sus propios datos. Por lo tanto, el que es el encargado de la gestión de la historia clínica tiene que hacer, yo estoy convencido que de eso nos hablará también, siempre cuando se piden datos de una historia, tiene que hacer una evaluación de qué datos piden, tal, incluso pueden llegar a preguntar exactamente qué, porque la ley está siempre muy preocupada porque aun cuando haya obligación de facilitar los datos, se faciliten del modo más estricto posible y más adecuado a la necesidad concreta que provoca esa pretensión y petición, incluso en sede judicial. Y luego habla también del derecho de los profesionales sanitarios que pueden oponer la reserva de sus anotaciones subjetivas. Lógicamente, si la historia no la lleva el médico personalmente, cuando hay una petición por parte del servicio de documentación, tienen que decir, venga usted aquí y diga si hay alguna anotación subjetiva que usted quiera eliminar de lo que se le va a dar al paciente. Siempre que he hablado yo de esto, he dicho que como consecuencia de mi conexión con el país vecino, Francia, a través de la constituida en su día Asociación Médica Transpirenaica, tuve ocasión de estudiar, aunque fuera someramente, el código deontológico francés. Y hay una cosa que respecto a la historia clínica decir que me gustó mucho. Y es que ellos dicen, no regulan nada de la historia clínica porque el código francés, yo creo que bastante acertadamente, sigue el criterio de no regular lo que ya está regulado en la ley, puesto que si hay conflicto, la ley va a estar por encima, no lo regula. Y dice, sin perjuicio del dossier al que se refiere la legislación vigente, existirá un dossier privado del médico donde hará todas las anotaciones que considere oportunas. Y ese será secreto incluso para el paciente. Bueno, eso aquí se ha resuelto por medio de la posibilidad de retirar la anotación subjetiva, pero yo muchas veces lo he pensado que si fuera médico preferiría tener aparte mi dossier donde quedara todo eso aislado absolutamente de cualquier otro campo. Bueno, un pequeño excurso por ver que a mí me gusta siempre que puedo también ver un poquito el derecho comparado, porque si no, en esta vida corremos el riesgo de querer inventar la rueda todos los días. Y a veces basta con mirar un poco alrededor para ver que hay soluciones válidas, ingeniosas y correctas.
El acceso de los pacientes fallecidos, que esto también es algo que se trata especialmente, y dice que pueden acceder las personas vinculadas por relaciones familiares o de hecho, salvo prohibición expresa. Por lo tanto, si se va a acceder a una historia clínica por alguien que no es el paciente porque el paciente ha fallecido, el que lleva el control de la historia clínica, lo primero que tiene que examinar es si hay una prohibición expresa del titular de los datos, que era el paciente en vida, porque el paciente en vida puede, de modo general, o algún familiar concreto con el que no tenga una relación adecuada o normal, decir, prohíbo, vamos a exagerarlo, a los hijos también se les puede incluso desheredar, pues prohíbo que mi hijo fulano consulte mi historia clínica. Lo puede hacer, por lo tanto, si lo hace, eso es lo primero que hay que ver. Y si no, pues ya hay que ver qué pacientes hay. Por razones familiares es sencillo, porque habrá algo documentalmente lo justificará. Sabe todo el mundo, yo creo que sabe ahora, que las uniones de hecho están equiparadas desde el punto de vista jurídico a las parejas estables y a los matrimonios. Claro, si es una unión de hecho inscrita en un registro público, como puede ser el de parejas de hecho, pues ya no hay problema. Se puede aportar la certificación del registro. Si no, pues habría que exigirle una prueba que en cada caso se considera suficiente para que fuera inequívoca la relación entre la persona solicitante de los datos y el fallecido. ¿Tiene límites? Sí. No se facilitará la información que afecte a la intimidad del fallecido, nueva valoración que tiene que hacer por el que tenga que suministrar los datos, si algún dato afecta a lo que se considera intimidad. ¿Vale? El derecho no nos podemos perder aquí, pero el constitucional distingue varias intimidades también, porque luego los juristas somos complicaditos a veces, ¿no? Hay una intimidad personal y una intimidad familiar. ¿Afecta o no? ¿Afectaría una? ¿Afectaría la otra? Tampoco conozco ningún caso en que se haya planteado eso, pero se puede plantear. Tampoco tiene acceso, por supuesto, ya lo hemos visto, a las anotaciones subjetivas, ni a nada que perjudique a tercero. Claro, ¿quién va a valorar inicialmente si algún dato perjudica a tercero? Pues el que tiene la obligación de gestionar la historia clínica. En el caso del paciente, del médico a título individual, en el caso de un centro sanitario de otra naturaleza, pues el que esté el encargado del control. ¿Qué nos dice el código de deontología? Pues el código establece una serie de deberes en torno a la historia clínica. Vamos a citar los más importantes y, evidentemente, recomendamos la lectura, que estamos en el capítulo 4 del código, artículos 14, 15, 16 y 17 con todos sus subapartados. Pero de ello lo más importante, no podemos alargar esto mucho, es los siguientes: acceder y utilizar la historia clínica por motivos estrictamente profesionales, respetando rigurosamente el principio de vinculación asistencial. Vemos que aquí el código es, digamos, irreprochable por cuanto se ajusta perfectamente a lo que dice la ley y sobre todo a la finalidad asistencial, que ya lo he dicho antes, debe estar siempre presente. Destaca también el respeto de la confidencialidad. Eso es evidente porque el no respeto de la confidencialidad desencadenaría todos los truenos y rayos posibles, porque sería una infracción deontológica, pero sería también un delito del Código Penal. Incluso antes de estar de moda, no de moda, de aplicación la legislación de protección de datos, yo siempre recordaba que la primera vez en mi vida que viendo jurisprudencia vi una condena a cárcel de las que se cumple, porque era superior a 3 años, fue precisamente un quebranto del deber de secreto. Eran 3 amigas y una de ellas era ginecóloga. Y era la ginecóloga de las otras 2. Y una de las otras 2 tuvo un problema. Y ese problema, eran muy amigas, se lo contó a la otra. La otra la denunció y le pusieron 3 años de prisión. Con lo cual,
Quiero decir que el tema de la confidencialidad, yo sé que todos los médicos, como los abogados, lo llevamos en la sangre, pero nunca está de más advertir de las consecuencias graves que puede tener su vulneración. Habla también de dejar a disposición de los pacientes las historias clínicas durante el tiempo establecido legalmente. En el caso de duda, consultar al colegio. Bueno, aquí el código, al decir el tiempo establecido legalmente, está haciendo referencia a lo que hemos leído, lo que requiera el proceso en cada caso y nunca menos de 15 años. ¿Qué está haciendo aquí el código? ¿Qué está haciendo la organización? Pues venir a ayudar al propio médico que en esa interpretación del concepto indeterminado de lo que el tiempo que requiera cada proceso pueda tener una duda y le pueda consultar al colegio. Yo tengo duda en este proceso y quiero que el colegio me informe. El colegio lo haría directamente o consultándolo a la comisión deontológica y de esa manera el médico podría tener una justificación del por qué ha guardado ese tiempo y no otro la historia clínica. Facilitar a otro médico sus datos cuando el paciente o sus representantes lo soliciten. Es lógico también, la estructura del código siempre es que el paciente tiene que tener una atención constante y que, por lo tanto, si un facultativo médico cesa en la atención, debe procurar que haya otro que la continúe. En ese procurar que la continúe puede ser necesario trasladar datos. Debe el paciente o su representante solicitarlo y entonces el médico obviamente tiene la obligación de hacerlo. Asegurar la confidencialidad de la historia clínica electrónica. Bien, el tiempo en que este código nuevo se gestiona, esta es una interpretación propia mía, es tiempo que coincide con el tiempo de la pandemia, incluso final de la pandemia, de la hipertrofia de los medios, o no hipertrofia, pero del uso notablemente más elevado que hasta entonces de los medios telemáticos para resolver todo tipo de problemas. Sí. Por lo tanto, la conciencia del riesgo a que se puede ver sometida la relación médico-paciente con la intervención de los medios electrónicos y telemáticos por las vulnerabilidades que todo el mundo sabe que tiene, pues hace que aquí los autores del código, yo creo que como una llamada de atención especial, hayan advertido de la confidencialidad de la historia clínica electrónica y en general del uso de todos los medios electrónicos de comunicación. Proporcionar al paciente un informe certificado sobre la asistencia prestada o sobre los datos, que ya hemos visto que la titularidad es de ellos, y añade aquí también otra cosa interesante y que a veces sí que se tiene que utilizar en sede deontológica, es la prohibición del código que ya estaba en el anterior de expedir certificados médicos de complacencia. En terminologías actuales diríamos que esto es un trasunto del buenismo del que se habla en estos tiempos, que parece que decir que no a alguien es un delito de lesa humanidad y por lo tanto, como hay que hacer que sí, pues decir que sí, pues me pide una cosa, pues oye, pues ya te lo hago. Eso está prohibido absolutamente por el código. Bueno, para terminar, espero no estar alargándome mucho, esta primera parte de la exposición, y como ya he anunciado, no puedo dejar de hacer referencia a la sanción que el Código Penal establece para el acceso a una historia clínica a la que no se tenga derecho. Es decir, a cualquiera que no corresponda a un paciente que se le esté prestando asistencia. El delito, que se llama así, de descubrimiento y revelación de secretos, es un delito que atenta contra la intimidad de las personas y que en el caso de datos de salud se produce por el mero acceso. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque ese delito, cuando se refiere a otros datos, el Código Penal exige que se produzca un perjuicio efectivo en la persona cuyos secretos se han revelado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la jurisprudencia lo que ha venido a decir es que cuando se trata de datos de salud, como afectan a la intimidad,
el perjuicio se produce ya. El mero acceso constituye el perjuicio. No es necesario que luego se utilicen para fastidiar, diríamos en términos vulgares, ¿no? No, el mero acceso conlleva el perjuicio y por lo tanto desencadena la pena. Las penas ya se ve en la presentación que son de una gravedad notoria también. De 1 a 4 años de prisión, multa de 12 a 24 meses, inhabilitación absoluta de 6 a 12 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que además, si es cometido por autoridad o funcionario, las penas se aplican en su mitad superior. Por lo tanto, si lo comete un médico del servicio público que tiene la condición de funcionario, porque así lo dice la ley, se aplican en la mitad superior, que va de 2 años y 6 meses a 4 años. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento que pasamos 2 años y nos situamos por encima de 2 años y 1 día, se cumple la pena. Hasta 2 años. Si no se ha sido delincuente con anterioridad, se aplica la condena condicional y no se cumple, pero a partir de 2 años se cumple. Esto es el susto que hay que llevarlo por delante. Sí que hay que decir que es un delito en que tanto los fiscales como los jueces, y lo han dicho públicamente siempre, ven con preocupación, porque consideran que tiene una penalidad desmesurada y excesiva. ¿Vale? Es decir, que a ellos personalmente no les hace ninguna gracia, pero están sujetos a la ley y la van a aplicar. Si hay o puede concurrir alguna circunstancia modificativa de la responsabilidad, una atenuante más o menos, pues enseguida la aprecian, rebajan un grado y al rebajar un grado, evidentemente ya estamos fuera de la prisión que se cumple. ¿Vale? Y eso se ve muchas veces en la jurisprudencia. Y hay un esfuerzo grande por no poner penas privativas de libertad, porque lo consideran excesivo. Pero, de momento, y mientras no haya una modificación, el Código Penal está así como está. Por lo tanto, sobre todo, y por favor, porque de eso sí que tenemos constantemente problemas. Y los hay, porque esto además desencadena, fue objeto en su día ya de una de las exposiciones con un fiscal, pero desencadena responsabilidad deontológica, desencadena responsabilidad administrativa disciplinaria, de modo que el que trabaja, es médico en el salud, va a tener un expediente disciplinario con una suspensión en el ejercicio de sus funciones y puede desencadenar también una condena penal. Y las tres conjuntamente, porque una no quita a la otra. Son 3 esferas distintas de relaciones y por lo tanto no hay repetición en la sanción, lo que se llama en derecho la prohibición de non bis in idem, no 2 veces lo mismo. Eso se aplica siempre, pero no aquí, porque aquí la razón de aplicar es distinta y por lo tanto caben las 3 responsabilidades. Bueno, y espero que con esto haya creado ya un panorama suficiente para que continuemos ahora. Muy bien, muy bien. Hola. Buenas tardes. Muy claro, Carlos. Yo por problemas claro. tecnológicos voy a hacer la presentación sin soporte informático, así que no habrá presentación. Yo quería abordar el tema desde un punto de vista de que es una vieja herramienta y que tiene unos retos nuevos y unas utilidades nuevas. Y eso entra de lleno en que las nuevas tecnologías de la información han transformado completamente la manera de prestar asistencia en los servicios de salud y que han impregnado casi todos los aspectos de la asistencia sanitaria. Conforme va incrementándose la complejidad del sistema, es más difícil trabajar de una manera óptima sin tecnología. Nosotros ahora entramos a una consulta en cualquier ámbito y allí hay un ordenador. Cuando estamos en un quirófano,
Hay también ordenadores, hay sistemas de apoyo de la imagen que es descargada desde la historia clínica electrónica. Es decir, que estamos ya dentro de un mundo que ha cambiado y que es el mundo de la tecnología, el mundo de la electrónica. El nuevo código deontológico, que como su propio nombre indica, pues hace referencia a los deberes básicos determinados por la ética, este nuevo código del año 2022 hace referencia en 21 ocasiones a la historia clínica. Es el 50% de veces más que en el 2011. Es decir, que algo que, bueno, pues parece que la historia clínica pues queda como en desuso, porque todos pensamos que lo más importante, o bueno, o muchos profesionales y muchos pacientes piensan que lo más importante pues son otras tecnologías, y sin embargo, pues la historia clínica tiene el papel fundamental de ser el soporte del conocimiento del paciente, y así lo vamos a ir viendo en las referencias del código y en algunos aspectos que se imbrican en la asistencia. A lo largo de la charla voy a hablar de 5 aspectos que yo creo que son importantes, que tienen que ver con la relación médico-paciente y la información que le prestamos, la relación del médico con otros profesionales, y ahí está la continuidad asistencial, la seguridad del paciente, que es una de las dimensiones de la calidad y que está muy en boga, y veremos la importancia que tiene la historia clínica en su desarrollo. Hablaremos someramente, por fin, de la historia clínica electrónica, las referencias que hace el código, y de la telemedicina. Entonces, abordando el tema de la relación médico-paciente, el código se refiere en el artículo 10.4 que el médico debe informar de una manera comprensible, con veracidad, ponderación y prudencia, y que, como regla general, la información será la suficiente y necesaria, donde se incluyan los riesgos inherentes a la intervención para que el paciente pueda tomar decisiones. Y la información que se haga llegar al paciente deberá recogerse en la historia clínica, porque eso es lo que al paciente le transmitimos para que él decida pues, las distintas opciones terapéuticas. En el artículo 10.5, continuando con esta relación del médico-paciente, se refiere a que cuando la información se refiere a datos de gravedad o de mal pronóstico, el médico la transmitirá con delicadeza. Y el médico debe ponderar la oportunidad y el momento de comunicarla. Hay determinadas informaciones que debemos considerar el momento para darle esa información. Y el médico puede hacer uso de una cuestión que se llama el privilegio terapéutico. Es decir, no dar la información al paciente si él considera que eso puede ir en perjuicio del paciente. Y en la relación médico-paciente eso lo vemos muchas veces. Pero el médico, cuando haga uso de este uso del privilegio terapéutico, debe reseñarlo en la historia, debe dejarlo reflejado. El paciente tiene un diagnóstico de un problema, bueno, pues de un tumor, de una enfermedad neurológica, de una enfermedad tal, y en este momento yo no se lo transmito, porque pienso que no sería bueno para él y para el curso de la enfermedad. Claro, la relación médico-paciente no es un día solo, pero claro, si ahora resulta que le pilla un coche y fallece, y luego la familia viene y dice, oiga, pero ¿y será que mi padre? Pues bueno, pues las cosas tienen que estar claras, ¿de acuerdo? También continuando con el tema de la relación médico-paciente,
en el artículo 10.6 se refiere a que el médico debe respetar el derecho del paciente a no ser informado. En estos tiempos que parece que todo el mundo tiene que saber todo y que tenemos que ser muy claros y decir todo blanco sobre negro, pues hay algunos pacientes que tienen miedo, que no quieren saber, que dicen no, que, bueno, pues si un paciente te dice no quiero saber, haga usted lo que usted considere. Si usted me propone una cirugía, pues estoy de acuerdo, pero no quiero saber qué tengo. Tiene derecho a que no se lo digamos. Y eso, lo único que tenemos que registrar en la historia clínica, que el paciente rechaza conocer el diagnóstico de la enfermedad y que las decisiones terapéuticas que proponga el equipo médico están de acuerdo. Entonces, todo esto nos lo va detallando. Continuando con la información al paciente y esta relación, el médico tiene también la obligación de respetar la autonomía del paciente cuando un paciente rechaza un tratamiento, total o parcialmente. Hay pacientes que tienen un tumor y tienen una opción terapéutica que es una cirugía, una quimioterapia o una radioterapia, y el paciente tiene miedo, no quiere el tratamiento y bueno, pues lo rechaza. Y no queda más remedio. Habrá que registrarlo en la historia clínica. De cualquier manera, son temas que no son para decidir en una única visita. Hay que insistir en el buen curso, pero bueno, al final a veces no queda otra. Y en otras ocasiones los pacientes hacen un rechazo parcial al tratamiento. Por ejemplo, un paciente testigo de Jehová que rechaza la transfusión de sangre, pero no rechaza la cirugía. Y a veces ahí hay un conflicto porque algunas cirugías pueden requerir sangre o hay una probabilidad precirugía elevada de requerir sangre. Y entonces ahí hay un conflicto ético, un dilema de solución no fácil y que requiere en ocasiones pues, la valoración por varios profesionales y por comités de ética, etcétera, etcétera. Entonces, pero vamos, que la autonomía del paciente, el paciente puede decir, yo quiero esto, pero no quiero esto. Eso a veces a los facultativos nos crea bastante inquietud. Pero bueno, así está escrito en el Código de Deontología y bueno, también en la Ley de Autonomía del Paciente. En cuanto al consentimiento, en general el consentimiento será verbal, que también está recogido en el código, y en general el consentimiento es verbal, salvo cuando haya medidas invasivas o intervenciones quirúrgicas, en cuyo caso pues tendrá que ser escrito, pero en general pues es verbal y eso se registra en la historia y es suficiente. Está también recogido el tema del secreto, pero ya se ha comentado sobradamente y está además referido en distintos ámbitos de la legislación, hasta en el Código Penal. Y paso a otro apartado que es la relación con otros profesionales, es decir, la continuidad asistencial. La continuidad asistencial está recogida en el artículo 14.1 y dice que los actos médicos deben quedar registrados en la historia clínica con la finalidad de facilitar la continuidad asistencial. Y dice, el médico tiene el deber y el derecho de redactarla. El tema de la continuidad asistencial es un problema muy importante que nos lleva a tener conflictos entre los profesionales, porque cuando no escribimos algunas cuestiones o no leemos lo que han escrito otros compañeros, lo que llevamos es a hablar con el paciente y a darle una información que es contradictoria con la que han dado otros profesionales. Y eso pues genera desconfianza. A propósito de esto, que bueno, como se ha dicho, yo soy el responsable de calidad del hospital,
En nuestro centro pues hacemos encuestas a pacientes y tienen sugerencias y escriben lo que más les gusta, lo que menos y tal. Pues hace 15 días un paciente escribió: se contradicen entre profesionales y cada uno te da indicaciones diferentes confundiendo al paciente. Y eso tiene que ver con la continuidad asistencial. Y estaba hablando del mismo centro, de la misma habitación y sin haberse movido. Si pasamos a atención primaria porque el paciente se va del hospital y va a atención primaria, o si en vez de estar ingresado es solo una consulta, pues tenemos un problema importante. Otro aspecto que viene recogido en el código deontológico es el de la seguridad del paciente. Bueno, la seguridad del paciente hace unos años no se hablaba de ello. Ahora se habla mucho. Hubo un informe en el año 2000 en Estados Unidos que se titulaba Errar es humano, donde se decía el elevado número de muertes que son consecuencia de los errores de los sistemas sanitarios. Y donde se hablaba, y vamos, en España hay también estudios en los que el 13% de los pacientes ingresados han tenido al menos un evento adverso. Entonces estamos hablando de algo muy frecuente. Y es obvio que ocurre porque la complejidad de los sistemas sanitarios conlleva en ocasiones el que se ocasionen daños. Cuando la asistencia médica era acompañamiento, cuando no había procedimientos invasivos, cuando no había tratamientos que tenían efectos secundarios graves o no tan graves, o no había tantos tratamientos, el daño era menor. Entonces, la seguridad del paciente es un tema importante y está recogido también en el código deontológico y dice a este respecto en el artículo 42.1 que a fin de mejorar la seguridad del paciente, el médico debe procurar que todas sus actuaciones estén enmarcadas dentro de guías de práctica clínica o protocolos. En caso de apartarse el médico en su actuación de las indicaciones de la guía protocolo, deberá dejar constancia en la historia clínica de este hecho y de sus motivaciones. En el tema de la historia clínica electrónica, que hace referencia en el artículo 15, y ya he dicho al comienzo de mi intervención que el futuro es que vamos a tener historia clínica electrónica pues, en todos los ámbitos. De hecho, nosotros pensamos que ya tenemos al 100% de los pacientes con historia clínica electrónica, pero bueno, tenía preparada una diapositiva que está descargada del Ministerio de Sanidad la semana pasada y que está actualizada en noviembre, y ahí hace referencia a que en la Comunidad Autónoma de Aragón la cobertura de historia clínica resumida de sistema informático de datos cubre el 90,48% de la población. O sea que estamos ya cercanos al 100%. En el artículo 15, que hace referencia a la historia clínica electrónica, el código deontológico, menciona que la historia clínica electrónica debe asegurar la confidencialidad, que el médico debe poner todos los medios a su alcance para preservarla. Dice también que la clave para el acceso a las bases de datos clínicos es personal e intransferible, que el sistema de acceso y descarga de información debe garantizar la trazabilidad de todo el proceso y que la consulta de historias clínicas con finalidad docente o de investigación se debe hacer bajo supervisión y con el control del médico responsable o tutor asignado. Lo que está claro es que la historia clínica electrónica garantiza la trazabilidad muchísimo más que la historia clínica en papel, porque la historia clínica en papel es un sobre que lo
medimos o que sube sistemáticamente a una planta y que, bueno, pues allí vas a ver al paciente y ves la historia, escribes, la consultas, rellenas lo tuyo, pero así todo, a veces no queda quien lo ha visto, cosa que no ocurre con la historia clínica electrónica, que se cierra, se abre y cada vez que se abre, pues el que la abre mete su clave y allí queda el rastro y de ahí pues la obligación de acceder solo cuando debemos acceder. Quería complementar el tema de la seguridad del paciente con algunos aspectos que están en la literatura que contribuyen a la seguridad del paciente. Entonces, la historia clínica electrónica facilita la comunicación entre profesionales, lo cual garantiza ese tema que hemos hablado de la continuidad asistencial. Ayudando a reducir los fallos relacionados con la comunicación, y esta informatización de la historia clínica ayuda a reducir estos fallos mediante la recopilación y mantenimiento de la información de la salud del paciente en un único soporte compartido. Ayuda también a reducir los errores de medicación. Los errores de medicación en todos los estudios que hay de seguridad del paciente son los más frecuentes. Claro, hace unos años era raro el paciente que tomaba más de 2, 3 o 4 fármacos. Ahora es raro el paciente que a partir de determinada edad no toma más de 5 y muchos más de 10 fármacos. Entonces, siendo la causa más frecuente de errores y de problemas de seguridad, la historia clínica electrónica nos facilita toda la historia, toda la farmacoterapéutica, y eso permite al facultativo el adecuar las prescripciones y evitar duplicidades, que son en ocasiones motivos de problemas, o del uso de fármacos que pueden tener interacciones con algunos otros. Asimismo, la historia clínica pues, mejora con el acceso a la información clínica, de manera que cualquier facultativo puede acceder a lo que le ha dicho hoy su médico especialista en una consulta, o el especialista lo que le ha modificado el tratamiento, el médico de urgencias, el día previo. Así que en ese sentido la historia clínica electrónica es una herramienta que a futuro pues, tiene mucho interés y desde luego permite en un único elemento acceder no solo a lo manuscrito por el personal médico y de enfermería, sino también a las pruebas complementarias de imagen, de laboratorio, etcétera, etcétera. Y también el código hace referencia en el artículo 82 a la telemedicina. La telemedicina es una manera de ejercer la medicina que, como ha comentado antes el compañero, se desarrolló enormemente con motivo de la pandemia del COVID y pues en cierta manera pues puede dar lugar a cierta resquemor o a cierta prudencia a la hora de comunicarte con el paciente. Entonces, en el artículo 82 dice el código que se debe registrar en la historia clínica el medio de telemedicina por el que se ha realizado la consulta, así como el tratamiento médico pautado y las recomendaciones dadas. Pues, no es infrecuente y se ha quedado que en ocasiones se hacen consultas telefónicas y bueno, pues hay que registrar en la historia clínica que he atendido al paciente y por consulta telefónica le he informado del tratamiento, le he prescrito, que ahora podemos prescribir también a través de
la historia clínica electrónica queda prescrita, el paciente va a la farmacia y lo saca. Pues bueno, eso se queda registrado y ya está. Además de la telemedicina por teléfono, puede haber videoconferencias y con otros sistemas de imagen que lo ayudan. En resumen, que la historia clínica electrónica tiene ventajas, ya que facilita el acceso a la información a profesionales y también pacientes que tienen acceso a la información, a los informes de las pruebas complementarias, a los informes de la analítica. Permiten la legibilidad y exactitud de la información. Hasta no hace mucho todo lo veíamos en papel y en ocasiones llegabas a una historia clínica y no encontrabas lo que querías leer, porque donde querías leer algo y parece que ahí iba a estar escrito era ilegible, y ahora pues eso ha cambiado completamente. Hay una trazabilidad de la información y se evita la pérdida de la misma. Y hay un volcado automático de los resultados. Y todo ello redunda en la seguridad del paciente. La historia clínica electrónica tiene inconvenientes también. Tiene inconvenientes que yo quería plasmar aquí algunos y hablar de algunos retos. Entonces, como inconvenientes, en ocasiones hay dificultades en la localización e interpretación de la información. La información se está convirtiendo en excesiva. Y el exceso pues provoca una intoxicación al personal sanitario que requiere de tratamiento. En ocasiones puede haber información inexacta o errónea como consecuencia del corta y pega. Es muy fácil cortar o copiar en algún informes y pegarlos, y en ocasiones lo que se copia hay que verificar si es cierto en este momento, porque copiamos y pegamos antecedentes o situaciones clínicas que pueden estar pasadas, superadas, tratamientos que fueron en el pasado pero no son en la actualidad. Y luego nos da una falsa sensación de seguridad, que nos genera exceso de confianza en los registros informatizados por parte de los profesionales, y eso hace que en ocasiones pues los pacientes, incluso ellos, no nos aportan información, porque al paciente le preguntas ¿y qué tratamiento lleva? Y te dicen el ordenador lo tiene. Y una cosa es el tratamiento que tiene prescrito y otra cosa es el tratamiento que lleva, el tratamiento que toma. Entonces, en ocasiones nos da lugar a falsas sensaciones de seguridad que nos dan lugar a problemas. Y en resumen, la historia clínica electrónica, siendo una buena herramienta, nos genera unos retos que pasan uno por la formación para el uso adecuado de las aplicaciones informáticas. La historia clínica electrónica es inmensa, tiene muchas herramientas, algunos profesionales no la están utilizando adecuadamente y hace falta formación. El Salud da formación y los profesionales tenemos la obligación de formarnos en las herramientas que utilizamos. Es importante también el tener la costumbre de facilitar la información más relevante a través de resúmenes, que es fácil hacerlos en la historia clínica electrónica y que facilitan el que no haya información errónea. Y luego es muy importante, en tercer lugar, el generar información que sea ordenada. Y la información ordenada debe ser ordenada a través de lo que se llama episodio clínico. Un episodio clínico es cuando el paciente viene y tiene un diagnóstico o una sospecha, y ahí es donde tenemos que escribir todos. El médico de urgencias o el médico de especialista de planta o el que hace la colaboración. Y esto es en contraposición con lo que se viene haciendo en algunas ocasiones, que es que se escribe en vez de titular el episodio con el diagnóstico o el síntoma sería una disfagia y el diagnóstico cuando llegue se puede cambiar y poner
neoplasia de esófago, pues en ocasiones se escribe con el nombre de la especialidad, pues digestivo, o con el nombre de la especialidad de la consulta determinada, digestivo 1, que en general no sabemos qué quiere decir eso, salvo los de digestivo. Entonces, bueno, pues este es otro aspecto a mejorar y un reto que tenemos de futuro. Y por mi parte, nada más, y tenía una diapositiva en la que ponía que hablando se entiende la gente. Y quiero terminar diciendo eso, hablando se entiende la gente, hablando nos vamos a entender con el paciente, hablando nos vamos a entender con el compañero y nos va a facilitar mucho el que haya continuidad asistencial, que mejore la seguridad del paciente y que la satisfacción de los pacientes sea plena y la relación entre nosotros, los profesionales y nosotros con los pacientes igualmente. Pues muchas gracias a todos. Bueno, pues gracias, señor La Peña y señor Mozota, por las ponencias. La verdad es que está activo el chat, ha habido bastantes preguntas, son muy concretas, sobre todo para el señor La Peña. Voy diciendo y vas contestando una detrás de otra. La primera de todas es si el paciente puede pedir que se suprima todo o parte de los datos de su historia clínica. Puede pedirlo, pero eso también está previsto que se someta a un juicio. Si hay datos que pueden ser necesarios por algún motivo, se puede denegar. En segundo lugar, las decisiones de la Comisión Evaluadora de Medicamentos en muchas ocasiones son contrarias a la del médico responsable del paciente. La pregunta es, ¿deberían aparecer estas decisiones en la historia clínica firmadas y con los nombres de los componentes de la comisión? Esa es la pregunta. Pues Leonora, yo no sé a qué se refiere exactamente. Eso quizá y luego si lo concreta un poco más puedo ir a la versión jurídica. La comisión evaluadora de medicamentos de Aragón, que es la CEMA, es una comisión del Salud o de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, donde valoran los fármacos que se pueden utilizar en el sistema sanitario público y en ocasiones hay algunos fármacos que por tema de, bueno, pues se evalúan en la comisión y por tema de indicación, por tema de eficiencia, por tema de adecuación en el momento determinado, pues se considera que no están indicados. Eso yo creo que todas las decisiones estoy seguro de que todas las decisiones de la CEMA están recogidas en un acta y bueno, pues están ahí. Y es lo mismo que medicamentos que no están autorizados en España y sí están autorizados en otro país, o medicamentos que no tienen indicación para determinados procesos y en un futuro pues tienen. Entonces, pues, no sé si he aclarado algo. Sí, pero vamos, por la pinta que le veo yo con lo que dices, yo creo que eso resulta imposible decirlo con carácter general. En el caso concreto, porque supongo que se está refiriendo a un médico que quiere recetar algo que está en contra de lo que dice la CEMA. Son en general fármacos nuevos. Caso concreto, claro, porque no hay otro remedio. Hay que siempre valorar unos pros y unas contras, hay que siempre. Eso lo vamos a encontrar siempre. Aprovecho para decir si algún presente tiene alguna pregunta, pues... Bueno. Hola, buenas tardes. Yo querría preguntar el concepto que aparece de personal sanitario, que ha salido varias veces, si realmente es un concepto jurídico inconcreto o si hay algún inventario o alguna característica que pueda definir a ese grupo, las personas que integran ese grupo de personal sanitario. Yo creo que hay que entender por personal sanitario que a nosotros no nos preocupa mucho eso en el sentido de que indudablemente los médicos lo son.
y por lo tanto aquí en sede del colegio el resto no se plantea dificultad. Pero yo entiendo que eso hay que resolverlo yendo a la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y ver qué entiende la ley, cuáles son las profesiones que tienen el carácter de sanitarias, y a todas esas se les aplicará el concepto. O sea, se entendería todas las categorías que están allí Claro, identificadas. eso es. Gracias. A ver, Quiero añadir la observación de que, por ejemplo, el celador no está catalogado como personal sanitario, que a mí me parece que sí debería estarlo, porque necesita cada vez más instrucción, más conexión con el resto del equipo de salud y hace unas labores pues, de cierto valor más del que pueda parecer en una visión superficial, pero no lo está. Bueno. hola, buenas tardes. A mí una de las cosas que me preocupan es el volcado indiscriminado de antecedentes. No digo el borrado en la historia clínica, que efectivamente eso es otro tema. El volcado en los informes, por ejemplo, de urgencias. Voy a poner un par de ejemplos. Niño pequeño que es llevado a urgencias por un proceso febril, por sus abuelos, y en el que aparece en el informe niño de tal edad, antecedentes, inseminación heteróloga, o sea, fecundación in vitro, inseminación heteróloga. No se lo habían dicho los padres a los abuelos. ¿Por qué por un proceso febril tiene que figurar si el niño es ni in vitro, ni inseminación heteróloga? Bueno, por ejemplo, un adulto que va por un proceso doloroso o febril, no recuerdo qué era, a urgencias, y aparece antecedente de drogadicción y llevaba 20 años limpio. Entonces, una persona que ve en un informe que luego o tiene que llevar, ya sabemos, bueno, que al trabajo solo hay que llevar bajas, pero como hay mucho tipo de contrato, subcontrato, lo que sea, pero una persona que ha hecho el esfuerzo, que en su juventud pues fue adicto, pero que lleva 20 años limpio, no tiene por qué verse reflejado ese antecedente cada vez que acude a urgencias por un motivo, ¿no? Y el último, que este sí que querría que me lo resolvieran, porque este sí que es de Aragón, los otros son ejemplos de otros sitios y además paciente que fallece por una enfermedad aguda, me parece que fue un infarto, VIH positivo, y no se lo ha dicho a su familia, o sea, no consta, como dice ahí, prohibición expresa de decir en el informe del fallecido, de decirlo a la familia, pero sí implícitamente, porque se refleja en la historia que no lo ha dicho en su familia, ¿no? Vive independiente, tal. Y al día siguiente del fallecimiento, se presentan en la consulta del médico de familia unos familiares que él no conoce, pidiendo un informe para un seguro que tenía este señor y que lo quieren cobrar. Y efectivamente, vamos, yo solo he vivido en mi familia que enseguida te piden un informe. Bueno, vamos a ver, este señor cuando se hizo el seguro hace un tiempo no debía constar ese antecedente y tal. El médico lo remitió al, bueno, que pidieran, pues sería el servicio de calidad o el servicio de salud que fuera el que entregue ese informe, pero una persona, aparte ya de que vayan a cobrar el seguro, ¿no? Que eso al médico le daría lo mismo, alguien que ha mantenido eso en secreto a su familia, ¿por qué tiene que constar? Digo yo, a mí yo lo interpretaría como pues como si fuera una prohibición expresa, puesto que no lo ha revelado en todos estos años, pero me gustaría oír alguna opinión experta. Pues la opinión es que no es posible dar una opinión sin oír al médico que lo ha hecho. Eso debe ser fundamental, porque es el que lo tiene que valorar. Lo primero que hay que hacer es preguntarle, ¿eso por qué consta? Y a partir de ahí es cuando se puede analizar.
Ya, y Evidentemente, antes, cuando si hay no una hay, solicitud... si no hay ninguna sí. razón, no sería lógico, pero si hay alguna razón, podría ser lógico. Por lo tanto, la resolución del caso concreto requiere conocer todos los elementos y, evidentemente, incluida la justificación que da el médico autor de eso. Sí, no, en el último caso, que era el que preguntaban, no se hace, le piden un informe al médico, pero todavía no lo ha hecho. Y no sé cómo acabó el asunto. Él remitió la petición, pues eso, en el saluda y se encarga, pues no sé, historia clínica o calidad o lo que sea de contestar estos asuntos. Pero bueno, gracias. Nada. Yo, bueno, a propósito ha habido dos pacientes, dos informes que ha hecho referencia de urgencias. Yo soy médico de urgencias y bueno, hay los antecedentes se van arrastrando, pero el informe es responsabilidad del médico que lo elabora, el que lo firma. Entonces, los antecedentes y lo que figura en el informe es lo que el médico considera. Entonces, él es el que puede no poner o poner y el que en algunas ocasiones, como un paciente con VIH y fiebre, pues vamos, pueden tener relación o drogadicción y fiebre, aunque sea hace tiempo. En ocasiones puede haber inmunodeficiencias o puede haber algunos procesos que tengan que ver y yo creo que no está de más. Y luego el tema del informe del fallecido, que esos son informes que el médico que lo realiza tiene que ver qué pone, pero claro, ponga esto pero no ponga lo otro. Es que no lo sé, porque si es un informe de las enfermedades que tiene el paciente, que es lo que querrá el seguro, pues será lo que figure en su historia clínica desde cuándo lo tiene. Lo que no puedes hacer es poner unas cosas y otras. Claro. Entonces, No, porque no lo pasaría sé. desde ser un informe de complacencia, póngamelo así, hasta poder ser un cooperador necesario de una estafa. Claro, o sea, todo ese arco, con lo cual... Hay que ponerlo. De todas maneras, lo que dice la doctora Martínez Píldora es que no sé si lo habrán solucionado, pero al hilo de la historia clínica electrónica, cuando desde atención primaria enviamos un paciente a urgencias o al especialista correspondiente, por defecto salen los antecedentes personales de ese paciente que muchas veces no tienen ninguna relación con el motivo de salud por el que lo mandas al especialista o a urgencias. Supongo que lo habrían arreglado, que ahora eso se puede eliminar, pero por defecto salían todos los antecedentes, aunque no tuvieran ninguna relación con el motivo por el que tú lo enviabas. Uno de los problemas de la historia clínica electrónica. Voy a hacer dos preguntas del chat y luego pasamos a otra presencial. A Carlos, en el caso de pacientes que se atienden por instituciones privadas y, por supuesto, por instituciones públicas, ¿constituye en España un delito solicitar los datos de la atención a este por parte de la sanidad privada a la sanidad pública? ¿Un delito? No, yo creo que no. Porque además el delito se tendría que cometer, tendría que haber la cesión de datos que fuera ilegal. Es que son preguntas, yo ya lo siento, pero son preguntas que con carácter general no se pueden contestar. La contestación que se hace a una pregunta general con carácter general puede ser un error en el caso concreto. Esto lo tenemos que tener en cuenta todos. O sea, que con carácter general, no. Por solicitarlo no se comete un delito, en mi opinión. Con respecto al acceso de los estudiantes a la historia clínica, por mucho papel que firmen de confidencialidad, en algunos centros tienen clave y acceden a toda la historia, sin datos disociados, y sin estar presente el médico tutor ni estar autorizados por los pacientes. Don Carlos, ¿cree usted que esto es correcto? No, no, porque eso está previsto y está regulado por la ley. Tiene que haber allí una intervención y un acotamiento a lo que es necesario para la formación, etcétera, etcétera. Ya hemos dicho antes, lo recordamos ahora, que todo el tratamiento de datos siempre tiene que seguir el criterio de la minimización.
Por lo tanto, hay que ser muy escrupulosos con los datos a los que se accede. Sí, eso sí que es fácil. Yo simplemente que cuando hablamos de la historia clínica nos olvidamos muchas veces de la fuente de información que representa la historia clínica. La historia clínica hoy la estamos utilizando como medio estadístico de fuente de información total a nivel médico, de experimentación científico, tal, lo que sea, pero es una herramienta también de gestión de la asistencia sanitaria, de coger, en resumen, y pasarlo a unos códigos, coger los diagnósticos, los procedimientos que se hacen en un hospital y pasarlos a medios estadísticos y medios de gestión de esa actividad. Y muchas veces se nos olvida la importancia que tiene a ser esa base de datos y en el futuro datos, bueno, en el futuro, en el presente, datos que se están cruzando hoy día ya con distintos hospitales, distintos países y bueno, distintos estudios de información, de investigación. Y por otra parte, el valor que tiene la historia clínica como valor histórico, es decir, la referencia que es hoy día fundamental de procesos que se hacían y que vienen recogidos en la historia clínica, tratamientos de hace 30, 40 años y hoy día, como va todo tan deprisa, incluso el que sean estudios retrospectivos de lo que representaba antes el diagnóstico y el tratamiento, la investigación, con lo que se hace actualmente y lo que puede representar la historia clínica en el futuro como fuente esa de información. Y muchas veces se nos olvida, pero hay mucha gente que está trabajando en ello y que se obtienen datos muy importantes de futuro a nivel asistencial. Y por mí, pues muchas gracias por la sesión. Al doctor Mozota, con respecto a la continuidad asistencial, lo cierto es que desde atención primaria, al ser el receptor de todos los informes de especializadas, se ve con no poca frecuencia las decisiones contradictorias tomadas por distintos profesionales que han atendido al paciente. ¿Crees que es más por falta de comunicación o por diferencia de criterio entre profesionales? ¿Cómo se puede solucionar y qué medida práctica crees que podría paliar este problema? Yo creo que más que por discrepancia es por desconocimiento y es por que en general tendemos a mirar lo nuestro. Y entonces miramos nuestro ombligo en vez de ver al paciente en su proceso. Y este es un problema de la historia clínica electrónica, que no valoramos al paciente en su proceso. Y el proceso puede ser tratado por urología, neurología, digestivo, el mismo proceso. Si solo lo miramos lo que ha tratado uno de los especialistas, pues a lo mejor ponemos tratamientos o añadimos tratamientos que pueden ser contraindicados o que se incrementan los efectos secundarios o pueden perjudicar al paciente. Esta no sé muy bien a quién está dirigida. En muchas partes de baja se incluye el código CIE10-ES que indica el diagnóstico de la incapacidad. La pregunta es si se debería ocultar este dato por ser un dato de salud reconocible o trazable por terceros. Yo creo que probablemente sí, porque ahora las bajas no deben permitir saber qué padecimiento tiene el individuo. Una última pregunta al señor La Peña. Se la hago yo a título personal, Sí. porque usted está continuamente asesorando a los colegiados y es más consciente de estos problemas. ¿Cree que los colegiados conocen las consecuencias del acceso indebido a la historia clínica? Porque pese a la insistencia que se hace en ello, seguimos viendo juicios pues, mediáticos de este problema, ¿no? Y en caso de que usted me conteste que no, ¿dónde cree que está el problema? ¿Cómo cree que podemos cambiar esto? ¿En qué momento considera que debe hacerse hincapié?
sea, Pues yo ¿cómo considero podríamos? que desgraciadamente no hay todavía una conciencia general suficiente de lo que supone el acceso a los datos de salud. Las causas, pues yo creo que son varias, como casi todos los fenómenos, que muchas veces el ser humano buscamos una sola razón y lo que hay es una pluralidad de razones. Empezando por la primera, el contexto social. Claro, es muy difícil toda esta legislación que proviene del ámbito anglosajón, donde el criterio de privacidad, el criterio de tal, es tan potente, se conjuga tan mal con la zona latina, donde todo el mundo airea sus vergüenzas en programas. Claro que eso yo creo que ayuda a que no haya una verdadera conciencia. Dos, la facilidad de acceso. Porque claro, si tú tienes muy fácil algo, es mucho más probable que lo hagas que si tienes dificultades. Entonces, en un momento dado uno se siente empoderado y sigue entrando, y nosotros entre nosotros, bueno, yo el otro día estaba con unos colegas en Vitoria y también comentaban que con no sé qué acontecimiento pues había habido un acceso de miles a la historia clínica, como pasó aquí el célebre acceso del torero aquel que cogió, en fin. Pues eso significa que no hay una conciencia. Entonces hay que procurar la conciencia. ¿Cuándo hay que empezar? Pues hombre, aquí diríamos lo que al maestro de la música, y usted cuándo cree que, maestro, cuándo cree que tiene que formarse una persona para la música, y contesta, pues 9 meses antes de nacer la madre. No, pues esto, mutatis mutandis, pues hay que empezar lógicamente desde la facultad. Yo creo que las nuevas generaciones sí que vendrán ya más con esa idea de lo que significan los datos personales. A las antiguas les va a costar más por razones obvias, porque claro, cuando en una sociedad cambia como está cambiando tan rápidamente la escala de valores, pues las personas que tienen unas ciertas edades, lo mismo que les cuesta correr y ajustarse a esto, pues les cuesta, al final cuesta, ¿no? Eso hay que ser comprensivo. Yo creo que eso es precisamente esa comprensión de la realidad social, es la que lleva a lo que he comentado antes, que incluso jueces y fiscales estén un poco preocupados con ese tipo delictivo, que lo consideran excesivo y que yo también creo que lo es. Pero bueno, es una labor, por eso ya ves que nosotros aprovechamos cualquier momento para sobre todo insistir en eso una y otra vez, porque luego da lugar a muchos disgustos y además eso sí que está pasando con relativa frecuencia. Este problema que ha nombrado de la intimidad personal, pero también la intimidad familiar, ¿qué ámbito de la familia abarca? ¿Son los que viven en la casa o son Es los que eso hermanos? es cuestión de hecho, en el caso concreto. ¿Qué configura la intimidad de una persona? Eso hay que determinarlo en cada caso de cada persona. Porque uno puede estar, hasta sus hijos pueden estar fuera de su intimidad, según cómo sea la relación. O sea, por eso es muy difícil hablar. Esto es muchas veces, al final, el derecho puede dar aproximaciones, pero cuando tienes que solucionar un caso concreto, tienes que ver al enfermo. Nosotros también tenemos que ver al enfermo. A veces les digo de broma, esto es como si va a un médico y le digo, no, es que mi hijo tiene la muñeca, porque mira, cuando le hago así, Arturo, pues la muñeca, dirás, oye, Carlos, tráeme al chico, que yo lo que tengo es que ver al chico y hacer la exploración yo. Pues a nosotros nos pasa igual. Muchas veces, por dar criterios generales, pero la resolución del supuesto concreto exige conocerlo con todos sus detalles, porque además pasa como en la medicina como en el derecho. Yo puedo estar contándole al médico el síntoma que a mí me parece más llamativo y ser el menos relevante y silenciar algo que está presente y que yo no lo utilizo porque me parece que es irrelevante y ser el más trascendente. Pues esto pasa igual en el derecho. A veces lo que uno considera que es lo más nimio resulta que es lo que tiene más importancia. Sí, sí. Muy bien, gracias. Eso es lo que... Micro. Sí, a propósito de la pregunta anterior, pues
no nos damos cuenta efectivamente de la importancia trascendental de la historia clínica. Yo alguna vez le oía a un jurista decir que de todos los documentos que utiliza el ser humano, el que se utiliza, si se utiliza mal, el más peligroso y el que puede perjudicar a un paciente o a un individuo es la historia clínica. No solo contiene datos de salud, tiene datos de afiliación, dónde localizarlo, qué educación tiene, qué árbol genealógico tiene esa persona, qué antecedentes familiares, qué profesión tiene o ha tenido, cuántas veces ha estado de baja y por qué motivo. Incluso por su aportación en farmacia se puede hacer una aproximación de la renta que tiene ese paciente. Fijaros los datos que tiene la historia clínica, no solo los de salud. Mal utilizada es una bomba para cualquier persona. Por eso yo creo que este foro y la Facultad de Medicina es uno de los sitios donde se nos enseña a utilizar adecuadamente la historia clínica y qué sucede cuando no se hace así. Imposible no darle la razón al doctor de la Figuera. Bueno, pues no hay más preguntas, así que damos por terminada la sesión. Muy bien. Concluye el doctor de la Figuera. Bien, pues hemos llegado al final. Entonces, por supuesto, felicitar a los ponentes, felicitar siempre la labor difícil del moderador, al profesor Cía, que siempre nos hace unas interesantísimas introducciones, a los colegas presentes que han hecho el esfuerzo de venir aquí de forma presencial, que yo creo que invito a todos nuestros compañeros a que vengan a este foro de forma presencial, que le da calidez humana, le da frescura y le da mucha agilidad. Los que lo hacen online, sus razones tendrán, estarán bien justificados, pero echamos de menos el vernos las caras, el ver quién pregunta, cómo se responde. Creo que es una situación en la que deberíamos reflexionar sobre ella. Y ya anunciaros que para el día 31 de enero del año 2024, pues el doctor Cucalón, que es vocal de atención rural de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, nos hablará sobre la medicina y las tecnologías de la información y la comunicación, también al hilo del nuevo Código de Deontología Médica. Y ya solo me queda felicitaros las Navidades y que a ver si por fin en el año 2024 llega algo de paz a este mundo tan convulso. Muchas gracias y nos vemos en enero.